En el vídeo que hice sobre el último álbum de Rosalía hubo un montón de mensajes de gente quejándose porque yo había dicho que Rosalía era latina o que no era latina, otras personas diciendo que efectivamente no podía ser latina, otros diciendo que sí que era latina. Así que hoy os traigo un vídeo polémico. Hoy os vengo a decir que las personas que viven desde México hasta la punta de abajo de Sudamérica no son latinos. O quizás sí, o quizás son hispanos, o quizás los españoles son latinos, o quizás no. Antes de comenzar y de que comentes, te recomiendo que veas el vídeo hasta el final. Ahora sí, quédate que te lo cuento. En primer lugar, veamos de dónde viene la palabra latino. Latino, como ya habréis adivinado, viene de la palabra latín. Y según la RAE, el latín es una lengua indoeuropea originaria del Lacio, que hablaban los antiguos romanos y de la cual derivan las lenguas romances. Véase, por ejemplo, el italiano, el francés, el rumano y, por supuesto, el español. Su nombre deriva de una zona geográfica de la península itálica donde se desarrolló Roma, el Lacio. El latín Latium, hoy en día Lazio. Hispano, y no latino, fue el primer término que se utilizó antiguamente para denominar a las personas de origen sudamericano que vivían en Estados Unidos. Tenemos una población aquí de un 80% que no tiene trabajo porque el sistema que existe en esta ciudad ahora, los empleos son mayormente técnicos. Así que encontramos también una situación bastante crítica para nuestro pueblo hispano porque no encuentran trabajo. Entonces tiene que estar manteniéndose con la ayuda esa del gobierno que todos conocemos como welfare. Supuestamente, el término hispano empezó a utilizarse en los años 70 cuando la Oficina de Censo de los Estados Unidos incorporó este término para denominar a los diferentes grupos de mexicanos-estadounidenses, puertorriqueños y demás comunidades cuyos antepasados habían llegado hacía generaciones desde España, por lo que el origen del uso de esta palabra es en principio burocrático. No sé, por alguna razón los Estados Unidos tenían una vez más la necesidad de distinguir el origen de sus habitantes. Llámalo racismo, llámalo como quieras. Stop captured on Thompson's cell phone camera quickly got physical. The officer was later fired. Oh, no. Bueno, sí. Pero pronto llegaron las críticas al uso de este término que representaba el 17% de los habitantes de Estados Unidos, incluyendo portugueses, cuya herencia venía más bien de Portugal. El término latino, como generalmente lo utilizamos a día de hoy, es el acortamiento de otro término más largo, latinoamericano. Y el origen de su uso, en principio, es más bien el uso popular. Y a día de hoy la gente los usa muchas veces como sinónimo, pero es que no lo son. Y además, según algunos estudios, resulta que muchos latinos o hispanos no utilizan ninguno de estos dos términos. Entonces, ¿qué utilizan? Pues resulta que según un estudio de 2012, el 51% de Latinoamérica prefiere utilizar el gentilicio de su país o de su familia. Es decir, prefieren denominarse cubano, puertorriqueño, dominicano, entre otros, antes que hispano o latino. Donde quiera que yo estoy, yo soy cubano. La palabra hispano proviene del latín hispanicus, que es el término que utilizaban los romanos en latín para referirse a los habitantes de Hispania, en la península ibérica, de donde procede también el vocablo España, aunque ya en el siglo XIX se utilizaba la palabra hispano en los Estados Unidos para referirse a aquellos descendientes de españoles que se habían asentado en el suroeste en la época anterior a la anexión estadounidense. Más tarde, en ese mismo siglo, alrededor de 1850, se registra por primera vez el término latino como acortamiento de latinoamericano y se comienza a usar a partir de que algunas colonias españolas declaran su independencia. Tras la derrota, el desastre se precipita. 3 meses más tarde, en octubre de 1898, España firma en París el Tratado de Paz por el que reconoce la independencia de Cuba y además cede a los Estados Unidos, Filipinas y Puerto Rico. Pero al mismo tiempo también surgen los términos con mucho menos uso, pannacional y panétnico,
como guiño a las similitudes con las tierras que una vez fueron propiedad de España. Y el cambio del uso de hispano a latino se empezó a dar porque había un problema. Y es que la palabra hispano relacionaba a los hispanohablantes con España, un país europeo. Y además había un segundo problema, y es que no englobaba a personas que, a pesar de vivir en el continente americano, no hablaban español, como Brasil, otra vez. Aqui ao vivo na quebradeira. Por lo que otro porcentaje de la población se opuso al uso del término hispano por razones ideológicas. Por ende, el término latino, en el sentido que ya hemos mencionado antes, es decir, acortamiento de latinoamericano, por un lado eliminaba los problemas que podía causar la palabra hispano y al mismo tiempo intentaba desconectarse de España, por lo que ganaba en popularidad. Pero entonces, ¿qué pasa con los españoles? Vamos a ver, ¿son latinos? ¿No son latinos? ¿Qué pasa aquí? Como hemos visto, en el continente americano, los términos hispano o latino fueron adoptados por intentar agrupar a toda esta población con ascendencia española. Sin embargo, según la Enciclopedia Británica, una de las mayores referencias académicas a nivel mundial y fundada en el siglo XVIII, aún en activo en su versión online, el término latino no engloba a los hablantes de lenguas romances de Europa como por ejemplo italianos, españoles o portugueses, entre otros. Tócate los cojones, Mari Carmen. Y cito textualmente: en general se entiende por latino el acortamiento de la palabra española latinoamericano o la portuguesa latinoamericano y se refiere a casi todos aquellos nacidos en o con ancestros provenientes de Latinoamérica y viviendo en Estados Unidos, incluyendo brasileños. Latino no incluye a los hablantes de las lenguas romances de Europa, tales como los italianos o los españoles. ¿Quiere decir esto que sería incorrecto decir que los españoles son latinos? Bueno, visto desde la perspectiva de la Enciclopedia Británica, una referencia a nivel mundial, sí, pero no. ¿Sí o no? ¿Está sí o no, pendejo? En realidad no. Que no. Veréis, si nos fijamos en el motivo por el cual se empezó a utilizar la palabra latino para aquellos americanos con herencia española, en gran medida fue por los estadounidenses. Es decir, que en teoría, en gran medida, fueron ellos los que decidieron, sin conocer las otras culturas, meterlos a todos en el mismo saco y decidir un término u otro para englobarlo y designar algo visto desde su propia perspectiva, lo cual no quiere decir que sea correcto. Can you name any country on this map? Yeah. Africa? That's a continent. Oh, God. Greenland or Iceland or something? That's Alaska. Where's America? I would say this big one, but I'm probably wrong. Okay. Esto, con el uso, hizo que obviamente los inmigrantes que vivían allí acabaran usándolo del mismo modo. Y con ese mismo uso y la globalización pasara también a los habitantes y familias que vivían en sus países de procedencia. Algo parecido ocurre con la Enciclopedia Británica. Y al final de esto diréis, ¿casualidad? A pesar del prestigio mundial del que goza esta enciclopedia, hay que decir que, como todas las cosas, no es perfecta. La verdad es que ha tenido bastantes fallos importantes a lo largo de su historia. Y a pesar de su nombre, tampoco se centra exclusivamente en el conocimiento sobre la cultura británica. Esta enciclopedia surgió en 1768 en Edimburgo, Escocia, como una publicación extremadamente conservadora que intentaba abarcar todo el conocimiento del mundo posible, cosa que no es nada fácil, y motivo por el cual es normal que existan fallos de vez en cuando. Sin embargo, desde 1901, aunque sigue manteniendo su tradicional ortografía británica al escribir, la publicación se realiza en Estados Unidos porque desde entonces es una empresa privada americana. ¿Casualidad? Y antes de seguir os voy a contar algunos de los fallos importantes que ha tenido esta enciclopedia a lo largo de su historia. En más de una ocasión ha tenido problemas graves de desactualización. De hecho, en su 14ª edición se había vuelto muy desactualizada en 35 años. E hicieron falta otros 10 años para corregirla, actualizarla y sacar la nueva edición. Nice. Otro fallo. Diferentes autoridades que van desde la escritora Virginia Woolf o Virginia Woolf
Hasta profesores académicos y algunos premios Nobel criticaron la Enciclopedia Británica por tener opiniones burguesas y arcaicas sobre el arte, la literatura y las ciencias sociales. Espera, la geografía entraría dentro de las ciencias sociales, ¿no? Además, se eliminaron numerosas publicaciones de manera arbitraria y misteriosa. De hecho, ni siquiera mencionaron el trabajo sobre el psicoanálisis del psicólogo Sigmund Freud, que fue toda una revolución en la época. Otro fallo. La 11ª edición de 1911 describe al Ku Klux Klan. Bueno, espera que esto tengo que leerlo porque vais a flipar. Protector de la raza blanca y con un papel restablecedor del orden en el sur de los Estados Unidos tras la Guerra Civil estadounidense, citando la necesidad de controlar a la raza negra para impedir cualquier mezcla de razas y la frecuente ocurrencia de violaciones por parte de hombres negros a mujeres blancas. Y ya para acabar, una más, ya que estamos, una más. Esta misma 11ª edición de 1911 no incluye la biografía de Marie Curie. A pesar de que ella ganó el Premio Nobel de Física en 1903 y el de Química en ese mismo año 1911. Eso sí, se la menciona brevemente en la biografía de su marido, Pierre Curie. Pierre Curie. ¿Lo he dicho bien? Pierre Curie, como diciendo. Ah, por cierto, su mujer ganó esto, que fue la primera mujer no solo en ganar un premio Nobel de Física, sino en ganar 2 premios Nobel. Así que ante la denominación de la palabra latino por la Enciclopedia Británica, también podríamos decir, ¿quiénes son más latinos? ¿Los europeos que hablaban latín después de ser conquistados por los romanos? ¿O los americanos que ni siquiera hablaron latín, sino sus formas evolucionadas como el español, el francés o el portugués? Enciclopedia Británica. Ponte a tus cosas y deja ahí a los demás tranquilos. Bastante tienes con lo tuyo ya. Qué asco. ¡Ojo! No quiero decir con esto que como fuente la Enciclopedia Británica no sea de fiar. ¡Oh, no! Bueno, sí. Simplemente que cuando lo que buscamos puede estar tintado de ciertas ideologías, hay que tener un poco de cuidado. Entonces, ¿los latinos son hispanos? ¿Los hispanos son latinos? ¿Los españoles son portugueses? Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Pues la verdad es que tanto los americanos con herencia cultural española como los españoles pueden ser denominados latinos. ¿Cómo? Como vimos al principio de este vídeo, la palabra latino proviene del latín y del Lacio o Latium, que era el lugar donde habitaban los primeros hablantes del latín, de donde surgió la actual Roma y que evolucionó en las lenguas romances, entre ellas el italiano, el portugués y por supuesto el español. Cheval. Caballo. Cavallo. Cavallo. Este término lo empezaron a utilizar en mayor medida, por un lado los estadounidenses para distinguir a la procedencia de sus habitantes y por otro los americanos que querían independizarse de España. En ambos casos, directa e indirectamente, a propósito o no, haciendo referencia a la lengua de origen del español, que era el latín, y distinguiendo obviamente a esta población de los latinos originales, añadiéndolo el americano a latinoamericano, aunque por economía del lenguaje acabó acortándose y quedándose latino por ser más rápido y más fácil de decir, de recordar y de todo. Por lo tanto, técnicamente italianos y españoles pueden ser considerados latinos desde el punto de vista lingüístico y cultural, ya que en todos los casos están más cerca de los latinos originales, aunque a día de hoy ese acortamiento de latinoamericano a latino ha quedado relegado casi el 100% de las veces para referirse a personas de Latinoamérica y, como hemos visto más tarde, exportado y usado por casi todo el mundo a causa de la globalización. Pero es que este no es un caso único. Un ejemplo muy parecido a lo que acabamos de ver lo tenéis en el uso de la palabra americano para referirse a estadounidense. Tú no eres americana, tú eres colombiana. Tú eres colombiana y lo que te corre en esa sangre es Colombia. Cuando todo el mundo sabe que tanto mexicanos, argentinos, chilenos, peruanos y demás latinoamericanos también son americanos. ¿Y tú qué piensas? ¿Son solamente latinos los latinoamericanos? ¿O también lo son italianos, portugueses, franceses y demás europeos que hablan lenguas románticas? Déjame tu opinión en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!